Bueno, damos la bienvenida a todos para poder comenzar esta clase del libro de los Hechos y pues que Dios sea dirigiendo y hablándonos en esta mañana. Bien, Don, es toda tuya la clase. Bueno, ok. Muy bienvenidos a todos y gracias por estar y espero que veremos cosas hoy que nos ayudaría en cómo estamos. En Hechos capítulo 2, que habíamos visto que los primeros creyentes se reunían rápidamente. Hice un cálculo de que suponete que había 25 personas en cada reunión de los 3,000, tendría que tener más o menos 120 grupos en casas. Y interesante, ¿no? De que justamente había 120 en el liderazgo, en el acento alto, cuando llegó el Espíritu Santo. Justo uno por cada uno de los grupos. Pero entonces, si es así, de que los 3,000 están ya todos en grupos pequeños, vemos el fin de capítulo 2, lo que practicaron. Algunas de estas prácticas son lo que nosotros intentamos de hacer, pero es mucho que tenemos que aprender de ellos. A pesar de su experiencia en judaísmo, la iglesia iba a ser algo bastante distinto de lo que ellos imaginaron. Pero de todos modos, en capítulo 2, 42, dice de perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, de que ellos son, como Pablo explicó, que son miembros los unos de los otros, están como hermanos. ¿Qué es más importante en tu perspectiva? ¿La unión por sangre, o sea que en familias carnales, o la unión por el Espíritu Santo? Recuerde que la unión por sangre, que ponemos tanto valor, es solamente temporal, es decir, es solamente por nuestra vida, por el tiempo en que vivamos aquí en la tierra. Pero lo que están enfocando aquí es que los hermanos por el Espíritu Santo, no por el sangre, es eterno. O sea que nuestra unión con los hermanos en la fe no solamente es que creemos la misma cosa, es que poseemos la misma cosa y somos poseídos por la misma cosa. Es muy diferente, mucho más profundo y mucho más permanente. Debe ser más importante, inclusive que nuestra propia familia carnal. No para ignorar nuestra familia carnal, pero tenemos que poner la prioridad o el énfasis en lo que significa ser unidos por medio del Espíritu Santo. Es una perspectiva interesante que poco difícil de poner en práctica, pero es la realidad. Y es una realidad que es no solamente por este tiempo, sino que es por toda la eternidad. En tu perspectiva, ¿cuál es tu prioridad en cuanto a toda la familia de Dios? ¿Realmente tenga la perspectiva de que es igual o más importante que su propia familia carnal? ¿Cómo lo protege? ¿Cómo lo haga que crezca? ¿Cómo lo admira? ¿Cómo lo acepta? ¿Cómo lo... ¿me entiendes? Que nosotros muchas veces no tenemos la perspectiva que tenemos que tener. Y en la partimiento del pan, que es una expresión de tanto la comida que ellos celebraron durante la cena del Señor, pero tenemos en nuestras prácticas muchas veces
muchas restricciones en cuanto a quién va a participar en la cena del Señor. Yo creo que nosotros hemos elevado este tiempo mucho más que está elevado en la palabra, en un sentido. Es decir, que lo hemos hecho no solamente una ordenanza, lo hemos hecho en nuestras iglesias un sacramento. Y no es un sacramento, es una ordenanza. ¿Entiendes la diferencia? Un sacramento significa algo sagrado. La cena del Señor no es sagrado. No realmente es el cuerpo de Cristo como enseña la Iglesia Católica. Es solamente elementos, pan y vino o jugo, que representan el cuerpo y sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el sacramento trae en sí bendiciones. Estos elementos no traen bendiciones. Uno no está recibiendo a Cristo cuando recibe la cena del Señor, como dice la Iglesia Católica. Estamos solamente, es un memorial, como dice 1 Corintios capítulo 11. Es un memorial, no es un sacramento. Por esto es ordenada. Es decir, que Dios no quiere que nosotros olvidemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces propuso en la iglesia que haya un tiempo donde enfocamos otra vez en la entrega y sacrificio de Cristo. Y eso es lo que significa. Pero entonces nosotros ponemos más requisitos. Por ejemplo, que si el que está dirigiendo la ordenanza, sea la cena, tiene que ser ordenado, tiene que ser graduado de un seminario, tiene que tener un reverendo en su nombre, o no es permitido que él hace la cena del Señor. Por eso hemos hecho muchos requisitos que no existían en la Biblia. Y con este problema, cuando nosotros metemos más en lo que la Biblia dice, causa conflictos. Entonces, muchos grupos pequeños en casas no son permitidos, no pueden tener la cena del Señor. Tienen que ir a la iglesia central, donde hay un pastor graduado de un seminario o de un instituto, que supuestamente le hace más algo más poderoso, más con más de Dios o más, no sé, pero le cuento que es una imagen que no es real. El plan de Dios es que en cada uno de los grupos que ellos reúnen para comer una comida común, en el comienzo de la comida celebra la ofrenda del cuerpo de Cristo, dando gracias por el cuerpo de Cristo, como estamos dando gracias por toda la comida que vamos a compartir. Y al terminar la comida, si lees bien 1 Corintios 11, esto es exactamente lo que sucedió. Y cuando terminando la comida, ofrecen el jugo o el vino, o como quiere interpretarlo, pero como un símbolo, un memorial del ofrecimiento de la sangre de Cristo por nuestros pecados. No importa la persona que están haciendo la oración y la memorial de la sangre de Cristo, no es la importancia del individuo. Lo que es importante es que cada persona que reciben a Cristo ya están limpios de todos sus pecados y pueden participar en la cena del Señor. Y deben hacerlo. Si no lo hace, están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y esto fue el problema en 1 Corintios 11. Algunos estaban tomando la cena y otros no. Algunos están comiendo la comida y otros no. Entonces ellos estaban sintiendo como no están parte del cuerpo de Cristo.
Entonces tienen mal interpretación cuando aplica equivocadamente. Recuerde que esto no es un punto de disciplina. La cena del Señor debe ser participado de todos los creyentes. No hay excepción. Disciplina es otra cosa. No pueden ser restringidos de la cena del Señor o están haciendo otra desobediencia. Porque es mandatorio que todos los creyentes celebren la cena del Señor en memoria de Jesucristo. Oh, mira, cuando empieza a meterse en las tradiciones de los hombres, es difícil sacar los conceptos católicos de nuestra enseñanza en las iglesias. Solamente sigue con la Biblia. Olvide las tradiciones. Sigue con lo que dice la Biblia. Y ellos se reunían para partimiento del pan y también en las oraciones. O sea que están orando el uno por el otro. Ahora seguro que van a tener preguntas de lo que acabé de decir, pero espero que provoque por lo menos pensamientos. Si quiere, puedo profundizarme mucho más. Pero en las oraciones están orando el uno por el otro. Yo sé que es el costumbre en todas las iglesias y no sé exactamente por qué, que oramos por las cosas que no son tan importantes. Oramos por la sanidad de todo el mundo. ¿Sabe qué es interesante? Cuando ves muchas oraciones en el Nuevo Testamento para la sanidad de los hermanos, hay una mención en 1 Juan capítulo 5, pero prácticamente es la única. Pablo quería orar por sí mismo, pero Dios dijo que no le voy a sanar. Eso es lo que vamos a ver en capítulo 3 en cuanto a la sanidad. Es otra vez muchos conceptos equivocados, o sea, que no bíblicos. Entonces, en las oraciones debemos estar orando el uno por el otro, especialmente por su confianza en la palabra de Dios, por su fe. ¿Quién está orando por la fidelidad de otras personas? Lo menciona por nombre, que es fulano, que recién aceptó a Cristo, que él sea fiel todos los días, que tenga el poder de testificar en su trabajo, como el hermano estaba mencionando, gloria a Dios. Estamos orando por cosas importantes, que la palabra realmente siga extendiéndose. Estás orando por pueblos que no tienen un testimonio, no tienen una iglesia en casa, no tienen una iglesia de ningún modo. Espero que estemos orando por las cosas que Dios está esperando que estemos orando. Realmente poniendo las prioridades. Y capaz debo decir otra cosa en cuanto a la oración. Tengo un libro sobre el tema, muy fascinante, pero lo que es interesante es que la mayoría de nosotros oramos por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Interesante. ¿No le parece un poco egoísta? Cuando Pablo está orando, en todas sus oraciones, solamente 1 o 2 veces, él mencionó que por favor que ore por mí, que tengo de nuevo para predicar el evangelio en Romanos capítulo 15. Luego tiene otros en cuanto a que él tenga en Timoteo el de nuevo de ser fiel ante el César, cuando su vida está en riesgo de testificar. Pero aparte de esto, él está orando por los demás. En el plan de Dios, si somos miembros los unos a los otros, eso es un concepto. ¿Qué pasa si Dios quiere escuchar oraciones no egoístas? Que orando por otros es cuando Él escucha. ¿Qué pasa si, ahora estoy suponiendo, no tengo un versículo que dice esto, pero solamente un desafío de que estemos intercediendo y haciendo peticiones por otros, y no tanto por nosotros mismos. Confía en que Dios te va a cuidar mientras que estás ministrando a otros. Esto es el concepto bíblico en general, de que Dios quiere que estemos
más involucrado en orar por otros que estemos orando por nosotros mismos. Recuerdes que no hay petición de pedir a Dios por el perdón. Confesión no es pidiendo perdón por mis pecados. Confesión es solamente admitiendo sus pecados. Dios ya ha cuidado, ha tomado todo necesario para que esté perdonado. Entonces, perdón no es una petición. Él nunca niega el perdón porque lo perdona desde el momento que aceptó a Cristo. Lo que es la confesión es que no estamos jactándonos, no estamos orgullosos, no estamos inflando nuestra cabeza con nuestra espiritualidad. Confesión solamente admite de que todavía la carne está vivo en mi vida y me estoy luchando y Señor, necesito tu poder para vencer el pecado, como mi hermano también lo necesita y que estoy orando. Por eso las oraciones no son muy escuchadas, supongo, porque no son de interés que Cristo tiene. Recuerde que Dios, cuando nuestra mente y una oración está en línea con su pensamiento, sus actitudes, sus prioridades, entonces Él va a escucharnos. Pero cuando estamos orando por nuestro propio beneficio, si Él contesta nuestras oraciones, no tendremos mucho interés en otros. Su corazón siempre está interesado en otros. ¿Cristo vive intercediendo por sí mismo? No. Él vive intercediendo por nosotros, por otros. Este es el modelo que nosotros tenemos. Cuando reunimos en casas y muchas veces compartimos lo que queremos aplicar de la palabra de Dios esta semana, ese es un gran tema de oración. Debe estar ahí notando que por José voy a estar orando por esto. Por Rancancio voy a estar orando por esto toda la semana. Y estoy interesado durante la semana si lo encuentro. ¿Cómo va con lo que dijiste? O sea que estamos muy integrados en las vidas de otros hermanos. No tanto en nuestro interés, pero en nuestras oraciones. Pidiendo que Dios tenga poder en sus vidas. Pero es entonces como orar en la iglesia primitiva. Y 43 sigue diciendo, y sobrevino temor a todas personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerda, por los apóstoles, que habíamos visto, creo que en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que los que oyeron Cristo personalmente, ellos tenían un ministerio para confirmar las verdades que Jesús enseñó a los que les oyeron. O sea que de generación tenemos Jesús, los que oyeron a Jesús, especialmente los apóstoles, y luego a nosotros y otros que oyeron de los apóstoles. Pero los apóstoles solo tenían el ministerio de la confirmación de todas las verdades que Jesús enseñó. Por esto, las maravillas y señales fueron hechas de los apóstoles, no todos los creyentes. Importante que se note esto, como veremos más luego en el libro. Pero vemos en versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Se goza de reunir con los hermanos. Una de las primeras señales del nuevo creyente que tiene el Espíritu Santo está atraído, está afectado con la presencia de otros hermanos. No importa su estado social o sus bienes ni nada, solamente que tienen el Espíritu Santo en ellos, ya somos hermanos y es impresionante el afecto que uno tenga con los creyentes. A mí me acuerdo cuando tuve
apenas 16 años en mi secundario, que cuando yo acepté a Cristo, yo no conocí ningún creyente en toda mi escuela. Tuvimos más de 3,000 estudiantes en la escuela. No conocí yo ninguno. Entonces yo quería conocer a todos los que estaban en el secundario que habían recibido a Cristo. E inclusive tuvimos un club, una reunión de los creyentes, los estudiantes que habían aceptado a Cristo, cristianos. Entonces yo fui para conocerles, con ganas de conocerles. Yo tuve muchos amigos. Yo era vicepresidente, ya votado como vicepresidente de mi último año en secundario de todo estudiantil. Pero yo supe de que ninguno de los amigos míos conocían a Cristo, ninguno. Pero al encontrar con los primeros cristianos que encontré en el secundario, inmediatamente me sentí una afinidad, una amistad. Hasta hoy conozco, ya estoy todavía en contacto con muchos de ellos desde, bueno, te confieso, desde el año 1960. Imagínense, estos 40, 60 años que todavía estamos en contacto. De los demás, tengo contacto con capaz uno o dos, pero con los que eran creyentes en aquel entonces, ya somos 20 o 25 que estamos todavía en contacto. Precioso que estaban juntos. ¿Qué es tu deleite en la vida? ¿Realmente tengas un deleite de estar con otros hermanos? A pesar del virus que está arruinando mucho de las reuniones en diferentes partes del mundo, toma precauciones, pero espero que haya en tu corazón un deseo de otra vez reunir, de estar reuniendo, que estar con ellos, compartiendo sus vidas, interesado en uno al otro, no solamente en sí mismo. Y también dice de que tenían en común todas las cosas. Significa de que compartían mucho entre ellos. El dar en aquel entonces no fue ponerlo ahora sé que esto puede arruinar todo, pero que dar a la iglesia, sino que fue en el comienzo, fue compartir con las necesidades entre los hermanos. Esto fue dado. Recuerda cómo es Dios. Sé que lo que es importante es que estamos sacrificando para el beneficio de otros. Esto es el plan de Dios. Y lo que Él está recordando, escribiendo, ¿qué es que tú has sacrificado para beneficiar a otros? Esto es el verdadero amor. No importa que sea mucho o poco, no importa. Recuerde el viudo que dio su pequeña moneda y Jesús, a través de multitudes de personas, él la vio a ella al otro lado todo el campo alrededor del templo y vio a ella acercando la caja donde depositó su ofrenda y él se notó a ella sin que nadie supe. O sea que hay muchas otras cosas que estaban sucediendo en el momento, pero Jesús paró a todos y dice, mira aquella persona, suponete 30, 40 metros de distancia. Y él dijo a todos sus discípulos, mire lo que ella está haciendo. La pequeña cosa que ella está ofreciendo al Señor tiene más importancia que alguien que tiene millones y da $1,000. Es insignificante, que no le significa nada. Lo que quiero decirles es que cuando estamos sin egoísmo, eso es el gran lío que tenemos que luchar. Es el egoísmo, que yo soy importante. No, otros son importantes. Esto es lo que vale. Y eso es lo que Dios está mirando en tu vida. Recuerda que Jesús dijo que el que es fiel en poco será dado mucho. El fiel en poco
significa que de lo poco que tenemos, estamos dispuestos a sacrificarnos para beneficiar a otros alrededor de tu vida, en tu familia, en tu vecindario, en tu conocimiento. Si estás mirando lo que ellos necesitan y cuidando que de lo poco que tengas puedes ayudarles en sus necesidades. Pero dice de que, bueno, yo tengo necesidades, ¿no? Es bueno que ores que otros alrededor de ti pueden verlo y pueden ayudarte. O sea que entiendes que no puede controlarlo. Es que uno está dando para otros, otros están dando para ti. Eso es como el matrimonio, igual. Ese es el concepto de amor. Uno tiene que amar a personas que no te aman. No importa cómo la persona responde a ti, sigues amándoles. Y amar no significa sentimiento. El amar, amando personas, significa que estoy buscando cómo beneficiarles. No importa cómo me siento de ellos personalmente. El amor beneficia a otros. Entonces, por esto es tan común todas las cosas. Ese es un concepto en la iglesia primitiva. Poniendo escrito aquí como un ideal que otras iglesias a través de los siglos lean esto y traten de imitarlo en su forma de vivir en sus iglesias a través de todo el mundo. Es interesante. Ellos tampoco eran muy perfectos en practicar todo esto, pero en el inicio esto está escrito para describir lo que ellos querían hacer y lo que hacían en el comienzo. El versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que no vendían todos y quedaron en la nada, sino que según la necesidad, todo el mundo vendía una parte para suplir las necesidades de las personas necesitadas. No es comunismo que estamos hablando, es simplemente cómo la iglesia responde a las necesidades. Entonces, vemos también en versículos 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora, templo no significa iglesia, templo significó iglesia, el templo en Jerusalén, donde se reunían. Ahora, no entraron en el templo, entraron en el campo alrededor del templo, o sea que en el aire libre. En el próximo capítulo veremos que ellos se reunían bajo un pórtico, alrededor de este terreno, donde hasta 100,000 personas podían congregar o reunir. Siempre se reunían en el aire libre, no en el templo. Solamente el sacerdote entró en el templo y sumo sacerdote entró en la parte santísima del templo, pero la gente nunca entró en el templo. Pero entonces allí es donde ellos se reunían, saludaron, compartían, y a veces Pablo predicó ahí. Pablo y Pedro predicaron ahí. Pero entonces ellos vemos aquí que perseveraban unánimes cuando se reunían, no para discutir y argumentar, sino que realmente estaban unánimes en su actitud uno para el otro, especialmente sin egoísmo. Espero que si yo te preguntara qué es el opuesto del amor, y si me dices que es odio, yo te diría, no, odio no es el opuesto de amor. El opuesto de amor es egoísmo.
Porque el amor es una disposición de sacrificar a beneficiar a otros. No importa lo que tú sientes hacia la otra persona. Esto es importante que reconozcas el concepto del amor. Mientras que el egoísmo, aunque diga cosas correctas y buenas, ten cuidado, el beneficiario es uno mismo. Esto es egoísmo. Entonces, cuando una esposa quiere que tu marido que esté en casa a las 5 de la tarde para la cena o lo que sea, para hacer cosas con los chicos, está haciendo bien, pero insistiendo que esto cumpla, es egoísta, porque ella necesita que él esté en casa. Ahora, no exagera lo que estoy diciendo, solamente quiero que veas la sutileza de egoísmo. Nosotros tenemos que estar siempre pensando en el beneficio de otras personas. Yo sé que eso es difícil hacer, pero ese es el concepto del amor. El amor puro es difícil que cumplamos, pero es la meta que tenemos que tener. Y los que viven buscando cómo beneficiar a otros sin ningún beneficio propio, esto es el verdadero amor. Entonces, por esto están unidos y siempre unánimes. O sea, que tienen el mismo pensamiento. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Debes leerlo, memorizarlo. Esa es la mente y la mentalidad de Jesús. Viviendo no pensando en sí mismo, sino que cómo beneficiar a otros. Filipenses 2, 3 y 4. Y ese es esto es cuando habla de unánime, no están hablando de doctrina. Yo conozco mucha gente que tiene la misma doctrina, pero prácticamente odian el uno al otro. No son unánimes en nada. Están muy separados, aunque tengan la misma doctrina. Unánime significa la actitud que tenemos hacia el otro. Cada día en el templo, donde se reunían, y también el partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Te das cuenta? El compartimiento de pan, celebración de lo que se llama la Santa Cena. Otra vez viene el concepto católico. Es una Santa Cena, como si trae en sí un sacramento, algo sagrado, algún beneficio para uno mismo. No, eso es solamente un recordatorio, un memorial. Y la idea es de que es parte de todas las comidas. Cuando ofrecemos las gracias por la comida, estamos ofreciendo también las gracias por el cuerpo y sangre de Cristo, que es la única esperanza que tenemos para vida eterna. Y siempre es parte de todo lo que hacemos. Y lo incorporamos en nuestro cuerpo, la comida, y lo incorporamos Cristo en nuestras vidas espiritualmente. Y sencillez de corazón. Sencillez simplemente significa sin fingimiento, sin hipocresía. Estamos con la misma actitud que estamos hablando, dispuesto a sacrificar por otros, dispuesto a vivir con el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Y esto es sencillez, sin buscar algo por sí mismo. Más que tú analizas tu vida, vas a tener que reconocer prácticamente todos tus problemas que han tenido en la vida, especialmente con otras personas, es porque tú has tenido algo egoísta en tu actitud, tu pensamiento, tu deseo, tus demandas, tu disposición, controlando a otros por su propio beneficio. Esto es la carne. Eso es lo que tenemos que vencer. O nunca vamos a tener unión en una iglesia de los hermanos. También dice de que sigan alabando a Dios.
Esto es especial que tenemos. Le alabamos por todo lo que Él hizo por nosotros. No es que Él necesita nuestra alabanza, pero estamos expresándole a Él nuestro aprecio y gratitud por todo lo que Él hizo. Implica en esta alabanza el que estamos también dispuestos a sacrificar por otros. Cristo es nuestro ejemplo. Él sacrificó por nosotros para que nosotros sacrifiquemos por otros también. Si seguimos a Cristo, no es solamente doctrinalmente que lo sigamos. Estamos siguiéndole en su ejemplo, su modelo, su actitud, todo su mente es nuestra mente y queremos imitarle en lo que Él hizo. No podemos pagar por los pecados de otros, pero sí podemos entregar nuestras vidas por todas las personas que conocemos. Y sigue diciendo, teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, este aspecto iba a tener poca duración, pero por lo menos en el comienzo, siendo que todo lo que están haciendo era bueno, no contra los otros judíos, pero eventualmente este favor del pueblo va a cambiar, igual que cambió con Jesús. Cuando Él entró en Jerusalén en la última semana, Él tenía todo el favor de todo el pueblo, todo el mundo gritando, Hosanna, Hosanna, viene sobre el asno en blanco, pero entre menos de 3 o 4 días estaban dispuestos a crucificarlo. Así es con el pueblo, muy incierto este favor con el pueblo. Pero de todos modos, estamos dispuestos a entregarnos por ellos. No creamos enemistad con ellos, sino que ellos pueden crear enemistad con nosotros. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, cada persona que acepta a Cristo, ¿quién nos quiere ser parte de una iglesia así? Realmente donde todo el mundo es importante. Él hace sentir importante, hace sentir amado. No solamente lo dice de palabras, sino lo hace hasta que cada uno de ellos sienten amado y sienten importante ante los ojos de cada uno de los demás. ¿Quién es más importante en tu perspectiva? ¿Ti mismo o otros? Esa es la decisión que va a procurar la unión entre los hermanos. Espero que realmente esté dispuesto a vivir con otros, de tal manera de que recuerde que la gente no van a ir a una iglesia por la doctrina. Van a cualquier lugar, cualquier doctrina. Esto tiene muy poco efecto en que gente deseen ser parte de su grupo. Es la relación que mantengan dentro del grupo, que es la atracción. Y esto fue lo que llamó la atención a esos primeros creyentes y primeros iglesias que formaron. Allí encuentran en toda la sociedad a enemistad y crítica y juzgar y despreciar y defamar y hablar mal y chismear. Pero en la iglesia nada de esto ocurre. En la iglesia estamos aportando, soportando, aceptando y elevando. Estamos siempre edificando el uno al otro. Jamás hablamos mal de sus hermanos en la fe. Y espero que entiendas de que esto implica algo, eso es lo que es llamativo a una iglesia verdadera. Ok, bueno, ahí estamos hablando de capítulo 2 y capítulo 3. Queremos, Pablo, que tomamos un tiempo de preguntas antes de seguir en capítulo 3. Sí, es muy importante las preguntas en este momento porque queremos que los hermanos pregunten en cuanto a las prácticas
que estamos teniendo tanto en los grupos de discipulado como iglesias en casa y la práctica también en la iglesia tradicional o institucional, como le quieran llamar. Entonces, justo Don ha hablado acerca de la práctica de la iglesia primitiva. Y sería bueno que si tienen dudas o preguntas en cuanto a todo lo que Don nos habló, ya sea de la Santa Cena, de amarnos los unos a los otros, etcétera, o de los 9 mandatos, pues en este momento es súper apropiado que hagamos preguntas. Adelante, mis hermanos. Yo Pablito, me encanta siempre escuchar la palabra de Dios y es muy edificante, pero siempre me pregunté desde muy pequeña, para quienes no me conocen, mi nombre es Jacqueline Silva, y me crié en una familia cristiana. Y dentro de la iglesia no permitían la Santa Cena a quienes no eran bautizados. Y vemos que en la Biblia no habla de eso. ¿Cuál es la razón o cuál es lo correcto de la Santa Cena para poder hacerlo en la iglesia, en la casa o en una reunión? Bueno, gracias por la pregunta. Es un poco complicado por dos razones. Primero, es que no encuentra creyentes en la Biblia no bautizados. O sea que fueron bautizados enseguida. ¿Cuánto tiempo duró desde la conversión de los 3,000 hasta que fueron bautizados? Pocas horas. Inmediatamente fueron bautizados. El eunuco, ¿cuánto tiempo? Inmediatamente fueron bautizados. Así es siempre el caso en el Nuevo Testamento. El carcelero en Filipo y Cornelio inmediatamente fue bautizado. O sea que eso alivia el problema del no bautizado. El problema es que la tradición ha metido en el esquema y ha arruinado todo lo normal de la iglesia. Por ejemplo, uno tiene que tomar clases de 6 meses o 2 semanas o lo que sea para ser bautizado. Tiene que conocer toda la Biblia prácticamente o toda la vida cristiana, tiene que ser discipulado antes de ser bautizado. Y parte del problema es que la tradición tiene la mentalidad de que la iglesia es un club especial, elitista. O sea que son todos creyentes buenos. Tienen que cuidar el testimonio de la iglesia. Y la forma de hacerlo es no permitir que gente drogado, alcohólicos o que tiene otros problemas matrimoniales, etcétera, no permitir gente así que entra, aunque sean creyentes, que entren en la iglesia hasta que se arregle todos sus problemas. Porque no queremos arruinar el testimonio de la iglesia. Bueno, esa es una actitud de un club, no de una iglesia. En la iglesia, invitamos a todos que aceptan a Cristo, todos que Cristo aceptan, ¿quiénes son ellos? Todos que creen. No importa su situación. Entonces la iglesia acepta a toda esa persona. Quiere decir que en la iglesia acepta gente con problemas y de que empieza a solucionar sus problemas adentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Entonces pero te digo que cuando yo hablo con pastores de esto, no, esto va a arruinar todo, no puede hacer esto. Pero eso es lo que hacía en la iglesia. Bueno, si van a seguir la Biblia, síguelo. Si no van a seguirlo, no lo siguen. Crea sus propias normas. Entonces, por esto no tiene el problema que mencionaste. Segundo, es que el problema es de que si por desobediencia de bautismo no pueden participar del cena,
Entonces, ¿quién tiene la culpa de no ser bautizado? Muchas veces es el mismo pastor. Porque ellos no quieren bautizar gente que no tienen sus vidas totalmente comprobado que realmente han aceptado a Cristo. Bueno, la forma de asegurarlo es tener más cautivo, más precaución en cómo explicar el evangelio. Asegurar que la persona está realmente con corazón entristecido y que realmente está quebrantado por sus propios pecados y que no están aceptando a Cristo por ningún motivo egoísta, sino que realmente están aceptando a Cristo de todo corazón. Entonces, bautícelos. Pero entonces ya tienen la responsabilidad. Bueno, mira, cuando uno acepta a Cristo y se bautizado públicamente, ya estoy declarando públicamente que estoy aceptando a Cristo. Si no está dispuesto a declararlo públicamente, probablemente no tienen Cristo. No quieren a Cristo en su vida. Solamente quieren beneficios, pero no quieren a Cristo. Entonces tiene que explicar más bien el evangelio. Pero por eso digo, es un poco complicado la solución de este problema, aunque es muy común. Pero todos los que han recibido a Cristo deben ser inmediatamente o pronto posible bautizados y luego celebran la cena del Señor. En la iglesia primitiva lo hacía cada comida, luego es cada semana. En muchas iglesias es cada 3, 4 meses. Pero recuerde que es el propósito, es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es porque hay un beneficio. Y tienen este otro problema con la cena, es decir, que hay juicio que viene si no toma la cena correctamente. Pero es, no sé si voy a meterme en esto, pero voy a hacerlo. Menos mal, estamos a distancia y no pueden tirar huevos podridos a mi cara. Pero entonces en 1 Corintios capítulo 11 hay un versículo que muchas veces frena a la gente. Es decir, que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Señor. ¿Qué significa este versículo? Muchos malinterpretan el versículo. Muy mal interpreta el versículo. Pone la culpa a las personas, hace que las personas están confesando todos sus pecados para poder tomar la cena del Señor. Pidiendo perdón cuando no hay mandamiento de pedir perdón en el Nuevo Testamento. Es confesar pecados, pero no pedir perdón. El perdón ya está dado. Confesión es solamente viviendo transparentemente delante del Señor. Pero aquí la palabra indignamente es la clave. Ahora me da pena hablar de la gramática, especialmente para personas que no están enamorados con la gramática. Muchos estudiantes no les gusta mucho la gramática, pero es importante, especialmente en el Nuevo Testamento, qué parte de dicho es indignamente. ¿Es un nombre sustantivo o es un adjetivo o es un adverbio o verbo? ¿Qué es? La respuesta es adverbio, porque termina con mente, indignamente. Esto implica de que no es que yo soy indigno de tomar la cena del Señor, sino que no puedo tomar la cena indignamente. Ahora, un adverbio modifica el verbo, no el sujeto. Si fue un adjetivo,
O sea que bebiere esta copa del Señor indigno será culpable del cuerpo de Cristo. Pero no está diciendo que no debe tomar la cena indigno. Está hablando indignamente. Significa que está hablando de la manera en la cual estás tomando la cena. No la condición del sujeto de nosotros, sino que la forma de actuar en la cena, durante la cena, la forma de repartir la cena. Y lo que está hablando en el contexto es decir que algunos vinieron para la cena del Señor. Recuerda que es una comida común y algunos no tenían nada para comer, no podían ni participar en la cena porque eran esclavos y no tenían nada para traer, para compartir con los demás. Entonces estaban dividiendo el grupo, no permitiendo que algunos tomen y ni coman durante la cena. Entonces estaban ofendiendo y hiriendo a la gente que estaban ahí, que no tenían para compartir. Y ellos sentían que no eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces este dolor de ellos, Jesús está mirando el dolor. Entonces con esta razón, ellos estaban ofendidos y hasta que casi estaba dispuesto a no volver a las reuniones porque no querían sentir este mismo rechazo. Y esto es lo que estaban haciendo acá. Por esto ellos están culpables del cuerpo y sangre de Cristo. Estaban no permitiendo que el cuerpo y sangre de Cristo está comunicando, no verdaderamente, pero estaba comunicando que lo que Cristo hizo no vale para nuestra reunión, para ellos. Ellos no son aceptables. Esclavos eran pobres, sucios, quién sabe cómo son, pero uno se supone que no eran parte de la gente que eran libres. Entonces no sentían muy rechazado. Y esto es lo que ellos causaron problema. Entonces la cena del Señor no debe ser restringido de nadie que ha aceptado a Cristo. O vamos a compartir, comunicar que ellos no son parte de Cristo. Capaz porque son alcohólicos, capaz porque son todavía drogaditos. Y estas dos cosas no son fáciles de solucionar. Pueden llevar años de solucionarlo. Entonces, si van a frenar que ellos sean bautizados, está mal. Y si no pueden participar en la cena, recuerden el propósito, es solamente para recordar lo que Cristo hizo. ¿No quieren que ellos recuerden lo que Cristo hizo por ellos? ¿Se dan cuenta? Es terrible la consecuencia de esta actitud. Pero es todo egoísta, todo protección, en la protección de su propia reputación como iglesia ante del mundo. Yo preferiría una iglesia llena. Yo estuve en una iglesia en Cuba. Oh, caramba, cuando yo empecé a preguntar, descubrí de que casi todas las mujeres eran prostitutas, casi todos los hombres eran drogaditos, parte de bandas de drogaditos. Uno o dos eran jefes de unos grupos de drogas y muchos estaban todavía luchando para vencer, pero inmediatamente fueron bautizados y ya a pasar de sus líos y luchas están unidos, abrazando porque todos saben la dificultad de vencer estos problemas. Y luchan juntos, no luchan aparte, luchan juntos para transformar sus vidas. Y así es como debe ser. Hay muchos fueron brujos. Una vez cuando ellos tenían en esta iglesia, estoy hablando como 10, bueno, capaz no 10, maybe 7, 8 brujos que se convertían y trajeron a la iglesia todos sus elementos de brujería
y lo quemaron en frente de la iglesia. Un testimonio tremendo al vecindario. Pero entonces ellos tenían todavía muchos problemas. Si esperan que la gente sean perfectos para ser bautizados y tomar la cena, eso va a impedir cualquier crecimiento de la iglesia y la unión de la iglesia unida, todas las prácticas de la iglesia. Bueno, por esto, la solución no es fácil, porque todos los institutos, prácticamente todas las denominaciones, no van a permitir que esto se cambie. Y viene, si es parte de una denominación, viene desde arriba. Y cuando el control, recuerde lo que hace el control. ¿Quién maneja el dinero? Y el que maneja el dinero tiene el control. Yeah. ¿Sabe qué es la regla de oro? Bueno, hay una regla de oro que no hace a otros, sino lo que uno quiere que ellos hagan a ti. Es una de las enseñanzas de Jesús. Pero la verdad, regla de oro es que el que tiene el oro reina, o gobierna, o controla. Y así es la vida. No debe ser, pero así es la vida. Bueno, un poco largo la respuesta, pero... Gracias, Don. No sé si hay alguna otra pregunta más en cuanto a la práctica de la iglesia primitiva. Sí, por favor, hermano Pablo. Ya. Seguido con mucha atención la respuesta del hermano Don y me parece que concuerdo totalmente con lo que ha dicho. Yo quería referirme a lo que se leyó hoy día y también se leyó en la reunión anterior en cuanto a esta práctica de la iglesia primitiva, de que se vendían las posesiones para atender a cada uno según su necesidad. Dice la palabra del Señor que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y evidentemente al estar escrito en la Biblia, pues es eso algo que debemos practicar. Y de hecho, en eso creemos. Sin embargo, también hay otro asunto que justamente quisiera saber qué recomienda el hermano Don respecto a de que lo que se da no se valora porque no te cuesta, porque te lo están regalando, es gratuito. Y hay un proverbio que dice, no proverbio bíblico, sino proverbio secular, digamos, de que es mejor enseñar a pescar y no dar el pescado. Porque precisamente lo que se recibe gratuitamente no se lo valora. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para seguir lo que dice la Biblia, pero también no acostumbrar a las personas que estén con la mano estirada solo esperando que les llegue ahí el pescado? Esa sería mi pregunta. Ok, también es una pregunta muy bien y muy complicada, porque tiene varios aspectos. Y no hay una respuesta fácil, pero por ejemplo, y otra vez tiene que pelear con el egoísmo. Primer perspectivo, ¿qué es que Dios busca en el donador? En el donador, Dios está buscando que nosotros actuamos como Él actúe. Y recuerde que en Santiago Él dice que Él da a lo bueno y a lo malo, tanto para sostener su vida, de lluvia y de tiempo Él está cuidando a los buenos y los malos. Segundo es que cuando Cristo murió en la cruz y dio su vida para la gente, todo el mundo estaba rechazándolo. O sea que Él no dio su vida esperando que la gente le iban a entender ni aceptar.
Entonces, estos ejemplos son claves y lo que Dios está buscando de nosotros es generosidad. Ahora, lo que Él está buscando a la gente que están recibiendo el regalo, obviamente es una respuesta de gratitud y aprecio, pero ten cuidado de que nosotros estamos buscando el reconocimiento o gratitud o aprecio por lo que le estamos dando. La sutileza de egoísmo otra vez manifiesta su cabeza. Porque si queremos ser reconocidos o apreciados por lo que damos, hay motivos malos ahí. Lo que Dios está buscando es que estamos dispuestos a dar, no importa cómo la gente responde. Esto es amor. Entonces, muchos obviamente tienen que enseñar los dos lados, cómo ser un receptor y cómo ser un donador. Pero no tiene que cruzar las líneas. Es como en el matrimonio. ¿Quién va a dar a su marido, a su esposa? ¿Cómo va a sacrificar por ella o por él cuando obviamente no hay aprecio, no hay respeto, no hay respuesta, no hay pero viste que no importa la respuesta. No importa cómo la gente responde. No importa cómo su marido o su esposa, siempre sigues sacrificando por su beneficio. Eso es lo que la Biblia demanda de nosotros. Requiere la gracia de Dios. No debemos ser generosos a la gente que responde bien. Ser generoso a las necesidades que se ve en su vida, en sus esferas de influencia. Siempre están sacrificándose. Y cuesta. No es fácil lo que estamos hablando. No fue fácil la cruz tampoco. Y lo que Dios espera de nosotros es simplemente que sigas ayudando hasta donde se puede. Y no importa la respuesta de las personas. Obviamente, la motivación personal queda muy poco para las personas que quieren aprovechar la situación o no aprecian la situación o quieren acusarte de no ayudar suficiente. Pero esto no importa. Busca maneras de hacerlo por terciarios en vez de hacerlo personalmente, pero busca maneras de solucionar el problema sin quitar el ánimo de ser generoso que Dios está esperando. Recuerde, si damos un vaso de agua, en el nombre de Jesús estamos dando el vaso de agua. Esto no pierde su recompensa. Si realmente estamos haciendo la cosa para el Señor, no para el beneficiario. Estamos haciendo las cosas para el Señor. Es lo que Él haría. Recuerde, Él sanó 10 personas y solamente uno volvió a dar gracias. Entonces, no debemos esperar más que un décima de las personas que ayudamos para apreciarlo. No sé si le contesta, pero por eso te digo que es un poco complicado. Difícil es de mantener la actitud generosa cuando no tiene la recompensa. Pero hay gente, por ejemplo, que si no reconoce o no aprecia lo que doy, no voy a dar más. Entonces, lástima que el Señor puso fulano en tu vida justo para que tú puedas mostrar su amor. No tu amor, sino que su amor.
dando y sacrificando por ellos. Muchas gracias, mi hermano. Sí, estamos presentando preguntas complicadas hoy en la mañana. Ya. Pero son cosas que yo Sí, vivo con estas áreas. Yo sé lo que es y no estoy dando estas respuestas ligeramente porque he luchado y tenido mis problemas y con mis situaciones y bueno, pero digo la verdad como veo en la palabra y trato de reconocer que no es fácil. Muchas Por eso gracias. sigue siendo. Okay. Muy bien, gracias, Don.